Cuidado. Un círculo de personas apostó todo a tu caída, seguros de que ya habían escrito tu último capítulo, pero hoy se dan cuenta de que apostaron contra el Dios equivocado. ¿Sabías que mientras ellos narraban tu fracaso como una advertencia para otros, tú estabas transformando su tragedia en un triunfo que los ha dejado en la quiebra espiritual? Elegido, un círculo específico de personas hizo una apuesta de alto riesgo por tu caída, seguros de que ya habían escrito tu capítulo final. Estaban tan convencidos de tu colapso que comenzaron a narrar tu vida como una historia de advertencia para cualquiera que quisiera escuchar. La fría realidad que aflora ahora es que se suponía que fueras una historia trágica con un final trágico. Alguien estaba apostando por ello. Has transformado su tragedia en un triunfo que los deja en bancarrota espiritual. Permíteme ralentizar esto. Es posible que no hayas absorbido por completo la audacia de lo que ocurrió. La oposición no solo dudó de ti en privado. La duda privada sería perdonable porque todo el mundo duda de alguien en algún momento. Eso es algo humano. Pero lo que sucedió aquí fue algo completamente distinto. Lo que sucedió fue deliberado. Tu oposición tomó su duda, la vistió de autoridad, la llevó a espacios públicos y se le entregó a la gente como un hecho establecido. La declaración no fue «no estoy seguro de que esto funcione». La declaración fue que iba a terminar mal. Hablaron de tu fracaso en conversaciones de las que no formabas parte. Emitieron veredictos sobre tu final mientras aún estabas en medio de convertirte. Eso no es escepticismo, eso es una declaración de guerra. Piensa en lo que realmente se necesita para estar tan seguro de la caída de otra persona. Considera el tipo de inversión emocional, social y espiritual requerida para andar convenciendo activamente a la gente de que una persona específica va a chocar. Ese nivel de certeza no proviene solo de la observación. Proviene de la necesidad de que la predicción sea correcta. Proviene de tener tanto interés personal en tu fracaso que tu oposición dejó de ser un observador neutral y se convirtió en un participante activo tratando de fabricar el mismo resultado que predecían. No estaban observando la tormenta, estaban tratando de sembrar las nubes. Y tú eras el objetivo, no porque fueras débil, sino porque eras significativo. Las personas insignificantes no atraen ese tipo de oposición coordinada. Nadie se organiza contra alguien que no importa. El tamaño de la resistencia dirigida a ti es un reflejo directo del tamaño de lo que Dios puso dentro de ti, y vale la pena reflexionar sobre ello. La apuesta fue hecha, las fichas estaban sobre la mesa, y a partir de ese momento, la única pregunta era ¿de quién era el Dios más grande? ¿El que tu oposición estaba financiando o el que te llamó? Esto es lo que tu oposición vio cuando te miró. Tu oposición vio a alguien haciendo algo diferente, algo que no podían categorizar, algo que no encajaba en el molde que habían pasado años construyendo y defendiendo. Debido a que no podían categorizarlo, hicieron lo que las personas con pensamiento limitado siempre hacen. Decidieron que estaba mal. Te movías en una dirección por la que nadie a tu alrededor había viajado. Estabas construyendo algo que no tenía precedentes en tu mundo inmediato. Estabas escuchando algo en tu interior a lo que tu oposición no tenía acceso. Ese simple acto ungido de seguir el llamado específico que Dios puso en tu espíritu fue suficiente para convertirte en un objetivo. Aquí está lo que las personas que se oponen a los elegidos nunca entienden. Interpretan tu camino poco convencional como evidencia de imprudencia. Ven el camino por el que caminas, aquel que no tiene un mapa preaprobado, ningún resultado garantizado, ninguna firma convencional, y ven el caos, ven la insensatez, ven a alguien tropezando hacia un acantilado. Lo que no pueden ver es que el camino fue construido a medida. No hay mapa, porque tú eres el mapa. Dios no te llamó a un camino preexistente. Dios te llamó a construir el camino que aún no existe. Así que comenzaron a construir un caso contra ti. Cuando la gente construye un caso, necesita testigos. No puedes entregar un veredicto a una galería vacía. Así que la oposición comenzó a reunir a otros. Una conversación a la vez, un susurro a la vez. La gente fue arrastrada a una versión de ti que fue construida sin tu aporte. Algunas de esas personas alguna vez estuvieron en tu esquina. Habían visto algo en ti.
y en un conjunto diferente de circunstancias podrían haber sido los que te defendieran. Pero la voz que presentaba el caso en tu contra tenía autoridad, tenía un título, tenía un historial de ser creída, y entregó el veredicto con total confianza. La palabra salió: prepárate porque esto no va a terminar bien para esta persona. La multitud se inclinó, y tú seguiste trabajando. Aquí hay algo que rara vez se nombra. Importa porque revela cuánto estaba realmente en juego. Cuando ese caso se estaba construyendo y circulando, había otros observando que tenían sus propios llamados silenciosos, sus propias ideas poco convencionales aún formándose, su propio sentido creciente de que Dios podría estar dirigiéndolos a algún lugar que el orden establecido no había aprobado. Y cuando escucharon a la figura de autoridad declarar que alguien como tú, alguien lo suficientemente valiente para dar un paso en una dirección diferente, se dirigía a la catástrofe, archivaron esa información. Algunos de ellos dejaron morir silenciosamente su sueño. Algunos dejaron de perseguir la cosa. Se convencieron de volver al carril convencional. Concluyeron que la autoridad tenía razón, que lo poco convencional era imprudente y que el movimiento seguro era permanecer dentro de los límites aprobados. Si este mensaje golpea tu espíritu, dale bombo a este video para que más elegidos como tú puedan encontrarlo. La onda de esa predicción tocó a todos los que estaban mirando y tenían algo frágil e inconcluso formándose todavía en su interior. Esto te importa porque cuando te levantes, cuando llegue la prueba, cuando la demostración sea innegable, no solo estarás reclamando tu propio futuro, estarás devolviendo algo que fue robado a cada persona que observó tu viaje y concluyó que el llamado en su propio pecho era una carga. Tu elevación no es una victoria en solitario, es una corrección del registro, es una refutación viva y vibrante de la declaración que se hizo sobre lo que es posible cuando una persona confía a Dios por encima de la multitud. Cada vez que ganas terreno, alguien más, en algún lugar, recuerda su llamado. Por eso tu oposición trabajó tan duro para asegurar tu trágico final, porque tu ascenso no solo bendice a ti, desmantela el daño, restaura lo que fue quitado de personas que ni siquiera se dieron cuenta de que su esperanza había sido blanco. La apuesta nunca fue solo contra tu futuro, fue contra el futuro de todos. Tu obediencia siempre estuvo destinada a liberar. Ahora, aquí está la parte de la que nadie habla lo suficiente. Esta es la parte que realmente cambió todo. Mientras la oposición estaba reunida y las predicciones circulaban, te quedaste callado. No fue el tipo de silencio de derrota, o el tipo de escondite, o el tipo de me rindo. Fue el tipo peligroso. El tipo de silencio que ocurre cuando alguien deja de explicarse ante personas que de todos modos nunca iban a entender. El tipo de silencio que ocurre cuando alguien decide que su energía es demasiado valiosa para gastarla en defensa y la vierte por completo en el trabajo en su lugar. Y esto es lo que ese silencio realmente hizo a las personas que esperaban tu colapso. Las puso nerviosas. Esperaban ruido, esperaban que entraras en una espiral pública, que te quebraras bajo la presión de sus predicciones, que les dieras algo a lo que señalar. En cambio, te quedaste callado y seguiste construyendo. Cada día que te presentabas para aquello en lo que creías, estabas haciendo un depósito en algo que ellos no podían ver y no podían tocar. Cada vez que elegías el trabajo por sobre el ruido, estabas acumulando. Cada vez que confiaste en Dios sin evidencia visible, sin aliento externo, en nada más que lo que habías escuchado en el interior, te estabas convirtiendo en algo. Tu oposición asumió que tu silencio era sufrimiento. Asumieron que te habías quedado callado porque estabas perdiendo. Así que mantuvieron vivas las predicciones. Siguieron pasando la narrativa a cualquiera que la recibiera y siguieron preparando a la audiencia para el colapso que tardaba demasiado en llegar. Probablemente hayas notado que muchos canales de elegidos en YouTube han dejado de publicar. Videos retirados, voces silenciadas. Los medios de comunicación convencionales nos están reprimiendo, pero no renunciaremos a nuestra voz. Por eso te presento algo real, Destiny Engine. Construí esto porque estaba harto de ver a los elegidos ser arrastrados por la traición, el aislamiento y los ataques mientras sus enemigos se pavoneaban sin control. Quiero ayudarte a acelerar la velocidad de tu justicia divina y entrar plenamente en tu propósito. Y lo hermoso es que ni siquiera tienes que mover un dedo. Destiny Engine toma tu caída y la convierte en tu ascenso.
Esta no es otra aplicación de meditación, es tecnología de conciencia desclasificada. Las mismas herramientas de programación mental que tus enemigos usaron una vez para instalar miedo, competencia y escasez, rediseñadas para restaurar tu soberanía y alinearte con el marco operativo cooperativo y actualizado. Genera secuencias personalizadas mapeadas a tu propósito divino. Lo más difícil que harás será ponerte los auriculares, presionar reproducir y ver cómo tus enemigos siguen cavando su propia tumba. Únete a Destiny Engine para apoyar a tus canales favoritos y úsalo para tu propio ascenso. Es una victoria de 360 grados. Comienza tu Destiny Engine por $7 hoy y convierte todo lo que hicieron para romperte en combustible para tu ascenso. El enlace está en la descripción. Pero el silencio no era sufrimiento. El silencio era alguien con una misión ordenada por Dios haciendo lo que la gente elegida hace cuando el trabajo es sagrado: protegerlo. No arrojas perlas delante de aquellos que las pisotearán. No anuncias el milagro antes de que se manifieste. No entregas a tu oposición un avance de lo que viene y les das la oportunidad de interceptarlo. Te quedas callado, te concentras, te vuelves peligroso. Todo el tiempo que las predicciones estuvieron circulando, tú estabas en el interior convirtiéndote en la respuesta viva a cada una de las cosas que dijeron que nunca sucederían para ti. El reloj estaba corriendo. Tu oposición simplemente no sabía para qué estaba contando. Llegó un momento en el que observar desde la distancia ya no era suficiente para tu oposición. Alguien agudo estaba prestando mucha atención. Y algo cambió en esa persona. Ya no era certeza. Algo más parecido al nerviosismo porque te estabas acercando. El impulso se estaba construyendo de maneras que se volvían más difíciles de descartar. El colapso que se había predicho con tanta confianza no se materializaba, y el instinto que vive en las entrañas de cualquiera que haya apostado su identidad a tener razón comenzó a susurrar que algo se había calculado mal. Así que la oposición dejó de observar y comenzó a moverse. Plantó interrupciones, posicionó distracciones y colocó a personas diseñadas para drenar tu energía en el momento exacto en que tu enfoque era más crítico. La interferencia fue lo suficientemente sutil como para mantener una negación plausible, pero lo suficientemente calculada como para causar un daño real si aterrizaba correctamente. Lo sentiste y sabes exactamente a qué se refiere esto. Hubo un obstáculo que llegó en el peor momento posible, con una cantidad sospechosa de precisión. Hubo una situación que se sintió menos como mala suerte y más como mala intención. Eso no fue un accidente. Fue alguien que se dio cuenta de que tu victoria se convertiría en su humillación y eligió actuar en lugar de esperar lo inevitable. Pero tu oposición no tuvo en cuenta lo que sucede cuando estás cubierto, cuando la mano de Dios está sobre una misión de una manera que hace que la interferencia no sea solo ineficaz, sino contraproducente. Cada plan lanzado contra ti hizo una de dos cosas: o falló por completo, desviado por una gracia que no podía verse ni explicarse, o aterrizó, y Dios lo convirtió directamente en combustible. Cuando te alejaste del caos, algo floreció en el espacio que creaste. Cuando te alejaste de lo que te estaba drenando, tu energía no solo se recuperó, se multiplicó. La trampa se convirtió en la plataforma de lanzamiento. El corte que estaba destinado a herir se convirtió en la poda que aceleró tu crecimiento. La interrupción que fue diseñada para dispersarte se convirtió en el redireccionamiento que te posicionó exactamente donde necesitabas estar. Tu oposición pensó que estaba terminando algo. Estaba escribiendo el capítulo más importante de tu vida. No toda la oposición se ve igual, y el tipo que se dirigió a ti tenía un carácter específico digno de nombrar. No siempre fue ruidosa. Parte de la resistencia más calculada que enfrentaste llegó envuelta en preocupación, en el lenguaje de personas que afirman estar cuidando de ti. Sonaba como: simplemente no quiero verte salir herido. Digo esto porque me importas. Alguien tiene que decirte la verdad. Esa presentación suena a amistad, suena a sabiduría. Suena el tipo de palabra honesta que solo alguien que realmente se preocupa entregaría. Y por un periodo de tiempo podrías haberlo recibido como algo cercano a la bondad. Pero esa supuesta preocupación no te estaba protegiendo en realidad. Estaba protegiendo la comodidad y la certeza de la persona que le entregaba. Estaba protegiendo la suposición de que, debido a que nunca habían presenciado el éxito de algo como lo que estabas construyendo, por lo tanto, no podía tener éxito. Era el miedo personal proyectado hacia afuera y vestido con el lenguaje del cuidado. El apoyo genuino dice:
No entiendo esto completamente, pero confío en lo que Dios puso en ti. El apoyo genuino no requiere que tu llamado encaje dentro de los límites del entendimiento de otra persona. No construye un caso público contra tu futuro. No se posiciona como la autoridad sobre lo que Dios puede o no puede hacer con tu vida. Lo que vino hacia ti no fue apoyo genuino. Y luego está la versión que ni siquiera se molestó con la presentación de la preocupación. La versión que era celos directos usando una toga de juez. Personas que miraron lo que estabas construyendo y en lugar de preguntar a Dios qué se estaba construyendo en ellas, eligieron invertir esa misma energía en convencer a otros de que tu base era inestable. La miseria no solo quiere compañía, la miseria quiere ser la voz más fuerte en el espacio para que nadie más se atreva a intentar lo que demostraría que la miseria está equivocada. Tú eras la persona a punto de demostrar que estaba equivocada. Por eso la oposición vino de tantas direcciones y con tanta energía coordinada, y sin embargo, todavía estás aquí. La miseria no ha ganado. Aquí está el momento en que todo cambia. La multitud le había dicho a todo el mundo que se preparara. Esa frase había sido pasada hasta que cargó con el peso de la profecía. La gente enderezó sus hombros, prepararon sus respuestas, se prepararon para recibir las noticias que se les había prometido que llegarían. La noticia llegó, pero fue la noticia equivocada. En lugar de un colapso, hubo un ascenso. En lugar de la historia de advertencia que se había declarado tan confiada, tan pública y tan repetidamente, hubo un milagro, y fue innegable e imposible de tergiversar, plenamente visible para la audiencia exacta a la que se le había dicho que esperara lo contrario. Dios no hizo esto en silencio. Dios no escondió la bendición en algún lugar privado donde pudiera ser minimizada o ignorada. La demostración salió a la vista de las personas que necesitaban presenciarla. La multitud que se había reunido esperando confirmar su predicción obtuvo la corrección de sus vidas en su lugar. Piensa en la persona que hizo la declaración más ruidosa. Piensa en la autoridad sobre la que construyó esa declaración. El título, la reputación, el historial de ser creído. Piensa en todas las personas que moldearon su entendimiento de lo que era posible basándose en lo que esa voz dijo. Ahora considera lo que sucede cuando esa voz se equivoca. No un error silencioso, un error público, innegable, frente a todo el mundo. La credibilidad no solo recibe un golpe. Todo el marco construido sobre esa voz recibe un golpe. Cada persona que se apoyó en esa autoridad para definir lo que Dios bendeciría o no bendeciría, tiene que reconsiderarlo. La estructura de miedo que se estaba utilizando para mantener a la gente en línea comienza a fracturarse. Lo que siempre fue control vestido de sabiduría se expone por lo que es. No solo ganaste, rompiste el hechizo. Eres el primero en recorrer este camino específico y salir por el otro lado no solo intacto, sino elevado. Eres el primero en obligar a esa voz al silencio. Eres el primero en demostrar en colores vivos que el llamado de Dios no requiere la aprobación de aquellos que afirman saber más. Ser el primero significa que lo hiciste sin un precedente, sin alguien adelante a quien seguir y sin el consuelo de saber que alguien más había sobrevivido este camino exacto antes que tú. Caminaste hacia territorio inexplorado basándote en nada más que la instrucción en tu espíritu y tu confianza en Dios. Y funcionó. Eso es una cita divina encontrándose con la obediencia humana y produciendo algo que no podría haber sido escrito por nadie que operara desde una perspectiva puramente humana. La torre cayó, y aquí está la parte que cambia cómo ves todo. La torre que cayó no era la tuya. Lo que colapsó fue la narrativa falsa, la certeza fabricada. El sistema construido para hacer que la gente tuviera miedo de sus propios llamados, la actuación de autoridad que no tenía un cimiento real en la verdad. Todo eso cayó, y de entre los escombros algo extraordinario comenzó a suceder. Las personas que habían estado observando, aquellas que habían archivado silenciosamente sus propios sueños porque la voz más ruidosa en el espacio les dijo que terminaría mal, esas personas comenzaron a enderezarse, comenzaron a mirar a su alrededor, comenzaron a pensar: si esa declaración estaba equivocada sobre este elegido, ¿qué más estaba mal? Si Dios puede hacer eso por alguien que tomó el camino poco convencional, ¿qué podría hacer Dios por mí si dejara de esperar permiso? Tu victoria comenzó a desmantelar el miedo que había estado frenando a otros sin que ellos siquiera se dieran cuenta de que estaban siendo retenidos.
No le predicaste a nadie, no discutiste con nadie, simplemente viviste tu llamado en voz alta y te negaste a editarte para encajar en la comodidad de alguien más. El resultado de esa negativa se convirtió en el sermón más convincente que ningún humano podría haber construido, porque no estaba hecho de palabras, estaba hecho de tu vida real. Esto es lo que parece desde afuera ahora mismo. Estás sonriendo. Entiende cuán significativo es eso. Todo el caso que se construyó contra ti fue diseñado para producir lo opuesto a una sonrisa. Se suponía que serías el que sufría, el aislado, el humillado silenciosamente por las consecuencias de ir contra la corriente. Se suponía que serías la advertencia que se sostenía para asustar a todos los demás para que volvieran al carril. En cambio, estás aquí prosperando en las mismas aguas que te advirtieron que te ahogarían, moviéndote en la dirección que te dijeron que era imprudente, vivo en el llamado que fue declarado imposible. Eso no es suerte. Eso no es una actuación. Esa es la evidencia innegable de lo que sucede cuando un elegido se niega a convertirse en la tragedia que su oposición necesitaba que fuera. Y las personas que aún están observando, algunas de ellas todavía están en la incredulidad, algunas están buscando una manera de minimizar lo que ven, de sugerir que es una casualidad, de añadir un asterisco a tu resultado. Necesitan que tu victoria sea una excepción, porque si no es una excepción, si es un patrón, si es lo que Dios hace consistentemente por aquellos que confíen en el llamado poco convencional, entonces todo lo construido sobre la premisa opuesta no tiene terreno sobre el cual sostenerse. Tu resultado no es una casualidad, es el patrón. Lo que estás construyendo es más grande que cualquier cosa que pienses que es ahora mismo. Cada elegido que camina plenamente en su llamado, que rechaza la historia de advertencia, que desafía la narrativa escrita contra ellos, que sale del otro lado de la oposición coordinada de pie y avanzando, no solo construye una vida, construyen un estándar visible, tangible, con el que no se puede discutir de lo que es posible. Antes de ti, en el territorio específico que ahora ocupas, el veredicto prevaleciente era que las personas como tú haciendo cosas como estas no salen sin tragedia. Ese veredicto fue presentado como datos, como historia, como la conclusión asentada de todos los que sabían cómo van estas cosas. Pero los datos no son el destino cuando Dios ya ha decidido lo contrario. Estás reescribiendo el registro. Cada temporada que sostienes el llamado, estás añadiendo a un nuevo cuerpo de evidencia. Cada avance que experimentas en el espacio exacto donde se predijo tu fracaso, estás introduciendo pruebas en un caso que contradice directamente lo que se construyó contra ti. Y la evidencia se acumula. No se puede deshacer. Una vez que tu vida existe en su forma completa, una vez que el resultado es visible y documentado y presente en el mundo, nadie puede volver atrás y hacer que desaparezca. La persona que algún día enfrentará la misma presión que enfrentaste tú, que estará en la misma encrucijada con las mismas voces declarando su caída, esa persona va a tener tu vida como punto de referencia. Van a ver que alguien fue antes que ellos, que alguien caminó a través del fuego y salió transformado, que el llamado que casi abandonan es sobrevivible, sostenible y vale cada día difícil que cuesta. Tú eres el precedente, tú eres la evidencia, tú eres el estándar que hace que la siguiente persona crea que aquello que estaba a punto de abandonar realmente vale la pena continuar. Eso es lo que la oposición realmente estaba tratando de detener. No solo tu futuro, el futuro de cada persona que tu obediencia siempre estuvo destinada a alcanzar. Aquí está lo que la oposición nunca factorizó en la apuesta. Factorizaron tus circunstancias, factorizaron los obstáculos, la falta de apoyo convencional, la ausencia de un mapa claro y la naturaleza poco convencional de lo que estabas persiguiendo. Hicieron sus cálculos y los números volvieron diciendo que deberías fallar. Lo que no factorizaron fue tu misión. Hay una diferencia fundamental entre alguien que persigue una ambición personal y alguien que ejecuta una misión divina. Una ambición puede ser matada. Corta los recursos, aísla a la persona, crea suficiente oposición sostenida y una ambición puede ser desgastada hasta la nada. Las ambiciones viven en el reino del deseo humano, y el deseo humano puede ser derrotado por la interferencia humana. Una misión divina opera en una categoría completamente diferente. Una misión divina no se queda sin impulso cuando las circunstancias se vuelven en su contra. No requiere la aprobación de la multitud para avanzar. No depende de recursos convencionales para producir resultados poco convencionales. Su fuente de vida no es la estrategia o la fuerza de voluntad o la validación externa. Su fuente es el Dios que la emitió. Y cuando Dios emite una misión, la provisión para completarla está incorporada en el llamado. La gracia está incrustada.
La protección está tejida en el propósito. Lo que desde afuera parecía que sobrevivías por fuerza de voluntad o terquedad, era en realidad tú operando dentro de una cobertura cuyos efectos tu oposición podía ver, pero cuya fuente no podían localizar. Cada intento de detenerte o bien falló por completo o fue convertido porque lo que te cubría no podía ser visto, y lo que no se puede ver no se puede detener. Tu misión siempre fue demasiado significativa para ser terminada por su apuesta. Fue construida para durar más que cada una de las predicciones que hicieron. Detente por un momento. Esto necesita ser dicho directamente. No eres una víctima en nada de esto. Elimina ese marco por completo. Sí, la oposición fue real. Sí, los esquemas fueron reales. Sí, el esfuerzo coordinado para fabricar tu fracaso fue real. Pero esto es lo que nadie dice lo suficientemente alto. Esa oposición nunca tuvo el control de tu resultado. Ni una sola vez. Las personas que apostaban contra ti no tenían las llaves de tu futuro. Solo eran ruidosas. El único lugar donde perdiste terreno en todo esto fue en los momentos en que dejaste que su ruidosidad compitiera con lo que ya sabías en el interior. Dejaste que la certeza de la multitud desgastara algo que Dios ya había asentado. Esa es la única vulnerabilidad real que tuviste alguna vez. No sus planes, no sus predicciones, sino los momentos en que consideraste creerles. Pero incluso eso, incluso la duda, incluso las temporadas de vacilación, Dios las usó. La presión te hizo más intencional. El miedo a estar equivocado te hizo más minucioso. El peso de tener a gente prediciendo tu fracaso hizo que cada victoria privada se sintiera más sagrada. Hizo que cada mañana que elegiste seguir adelante se sintiera como un acto de desafío, que era simultáneamente un acto de adoración. Eso no es energía de víctima. Es una persona que miró todo lo que tenía en contra y dijo, yo no, esto no, hoy no. Cada día que te presentaste para el llamado cuando alejarte habría sido más fácil, eso fue dominio. Eso fue alguien caminando en la autoridad que Dios le asignó independientemente de lo que la multitud declarara. No sobreviviste a esto, lo conquistaste. La diferencia entre sobrevivir y conquistar es la diferencia entre alguien que apenas logró pasar y alguien que emergió cambiado, afilado, elevado e irreconocible de quien era cuando todo esto comenzó. Eres irreconocible. Eso no es un efecto secundario. Ese fue siempre el destino. Aquí está lo que necesitas entender sobre exactamente dónde estás en este momento. Estás al comienzo de la fase de aceleración. El trabajo que hiciste en las temporadas silenciosas no fue solo mantenimiento, fue almacenamiento. Estabas acumulando energía, sabiduría, impulso y favor que aún no se habían liberado. Y llega un momento en que todo lo almacenado comienza a moverse simultáneamente. No se anuncia, simplemente llega. Las personas que te descartaron comienzan a notar que las cosas cambian. No el tipo de cambio gradual y fácil de descartar, el tipo que detiene a alguien en medio del deslizamiento, el tipo que se menciona en una conversación, el tipo que incluso el escéptico más comprometido no puede mirar sin detenerse. Y tú no lo fabricaste, no lo interpretaste para una audiencia. Lo que está sucediendo ahora es el resultado natural de las semillas plantadas en temporadas en las que plantar se sentía inútil. Es la cosecha que llega para el trabajo que se hizo en privado por alguien que siguió adelante no porque el resultado fuera visible, sino porque el llamado era innegable. Así es como se ve la aceleración para los elegidos. No parece una subida lenta y predecible, parece una sorpresa incluso para ti. La acumulación fue tan interior, tan silenciosa, tan consistente pero invisible desde afuera, que cuando la realidad externa comienza a coincidir con la interna, se registra como repentina. Pero nunca fue repentina, siempre se estuvo construyendo. No pises el freno por miedo, no te encojas porque el impulso se sienta más grande de lo que estás acostumbrado a cargar. No dejes que las mismas voces que predijeron tu caída ahora te convenzan de aceptar una versión más pequeña de tu ascenso. Dios no hace milagros parciales. Cuando la demostración llega, llega plenamente. Déjala. Esta conversación debe suceder porque ganar no es el final de la responsabilidad, es el comienzo de una nueva. Cuando la elevación se vuelve innegable, cuando las personas que predijeron tu caída están observando tu ascenso con expresiones que no pueden ocultar del todo, habrá una tentación.
no se anunciará como tentación, se sentirá como justicia, como por fin, como si merecieran presenciar cada detalle de esto. Mantente calibrado. No estás construyendo para la venganza, y el momento en que tu energía comienza a funcionar basándose en demostrar que la gente está equivocada, en lugar de cumplir la misión, comienzas a alimentar algo que eventualmente se alimentará de ti. La venganza es un motor pequeño, arde caliente y se agota rápido. El propósito es el combustible que no caduca. Funcionaste con propósito durante la parte más difícil de esto. No cambies de combustible en la línea de meta. Deja que la evidencia hable. Deja que lo que Dios ha hecho en tu vida sea lo más ruidoso en la atmósfera, sin que necesites alzar la voz. Eso no es pasividad. Es la posición más poderosa disponible para ti. No necesitas anunciar la victoria, porque la victoria ya es visible. No necesitas recordarle a nadie la predicción, porque el contraste se explica por sí mismo. Avanzas con claridad y con propósito, y la diferencia entre dónde estás y dónde se suponía que estarías hace todo el discurso. Una cosa más sobre ganar. La elevación atraerá a personas que no estuvieron cerca de ti durante las temporadas difíciles. Personas que no se presentaron cuando presentarse costaba algo. Personas atraídas por el brillo de donde estás ahora, sin conexión con la oscuridad que atravesaste para llegar aquí. Sé perspicaz, no amargado. Perspicaz. No todo el mundo que celebra lo que Dios ha hecho en tu vida está destinado a tener acceso a la misión misma. Las personas que se están reuniendo a tu alrededor son específicas. Han recorrido caminos que les costaron algo. Llevan sus propios llamados. Entienden el lenguaje de la obediencia y el sacrificio privado. No todos los admiradores pertenecen al círculo íntimo. Deja que la gente honre el viaje desde la distancia, pero sé intencional y mantente en oración sobre quién recibe un asiento en la mesa. También hay algo con lo que necesitas hacer las paces mientras entras plenamente en la victoria. No todos los que apostaron en tu contra van a venir a pedir disculpas. Algunos de ellos simplemente se quedarán callados y esperarán que olvides lo que se dijo. Algunos de ellos se reposicionarán como personas que siempre te estuvieron apoyando, reescribiendo su propia historia ahora que el resultado es claro. Y algunos de ellos, el tipo más peligroso, tratarán de unirse a tu impulso como si la proximidad a tu elevación pudiera cubrir el registro de su oposición. No les debes a ninguno de ellos una respuesta pública. Lo que te debes a ti mismo es la claridad para ver el reposicionamiento exactamente por lo que es. Ganar no te obliga a fingir que la oposición no sucedió. Te obliga a avanzar sin estar anclado a ella. El perdón y el acceso son dos cosas diferentes, y se te permite extender uno sin otorgar el otro. La paz que lleves a esta próxima temporada debe ser genuina, no interpretada para el beneficio de personas que están mirando para ver si eres lo suficientemente amable como para excusar lo que se hizo. Tu paz es para ti, para tu misión y para las personas que Dios está enviando y que realmente merecen lo mejor de lo que llevas. El final trágico que construyeron nunca fue para que lo vivieras tú. El triunfante estaba escrito con tu nombre antes de que tuvieras un nombre. He aquí lo que eso significa en términos prácticos. Significa que las temporadas que se sintieron como un retraso fueron en realidad protección. Significa que las puertas que se negaron a abrirse no fueron rechazos, fueron redireccionamientos que te mantuvieron alejado de lugares que habrían diluido la misión. Significa que las relaciones que se desmoronaron antes de que estuvieras listo no se desmoronaron por accidente. Y significa que cada una de las cosas por las que pasaste, incluyendo las partes que no tenían sentido en ese momento, se estaban tejiendo en la versión de ti que siempre iba a ser requerida para cargar lo que viene a continuación. No perdiste años, fuiste preparado en años que parecían pérdida. Y la diferencia entre alguien que llega a su avance amargado y alguien que llega a él íntegro es el entendimiento de esa verdad. Estás llegando íntegro, estás llegando claro, estás llegando con una profundidad de carácter que solo se forma bajo el tipo de presión que soportaste. El tipo que la mayoría de la gente nunca enfrenta, porque a la mayoría de la gente nunca se le asignó lo que a ti se te asignó. Esto no es arrogancia, esto es precisión.
Dios no elige sin propósito, y el propósito que puso en tu vida requería a una persona que hubiera sido probada exactamente al nivel en que tú fuiste probado. Pasaste, no perfectamente, pero sí fielmente, y fiel es el estándar que le importa a Dios. Ve a reclamar cada palabra de ello.